Bienvenidos a Balón Entre Dos, donde hablamos de la Liga Nacional de Básquetbol con Cristian Opitz Leiva, Carlos Soto Cárcamo y Esteban Garay Molina. Información, comentarios, estadísticas, entrevistas y más. Bienvenidos. Si ustedes siguen mi cuenta de Instagram, Relator Soto, aprovecho al tiro de meter la cuña ahí, seguramente encontrarán un montón de estadísticas. Y de estadísticas hablaremos hoy en Balón Entre Dos. Somos Carlos Soto Cárcamo y Esteban Garay Molina y hoy debatiremos sobre el valor de las estadísticas para reflejar la realidad de los juegos de baloncesto. ¿Son tan importantes como se dice? Por ejemplo, para tomar una decisión dentro de un equipo, para sacar un jugador, para buscar otra opción. ¿Es mejor jugador del partido necesariamente el que tiene mayor valoración? Todo esto en el nuevo capítulo de Balón Entre Dos. Y como siempre les recordamos que Elevate es el especialista en el diseño y creación de contenido digital en redes sociales. Además de contar con más de 6 años de experiencia, ahora se encuentra potenciando el básquetbol nacional a través de las plataformas digitales. Balón Entre Dos está entre ellas. Sigue su cuenta de Instagram, @elevatedsgn. Contarles también que lnbchile.tv es el servicio de streaming de la Liga Nacional de Básquetbol que transmite en vivo la mayor cantidad de partidos de las competencias oficiales. Cada transmisión está disponible en pay-per-view por 3.800 pesos, pero lo más conveniente obviamente es suscribirse al pase anual por 38 luquitas con acceso a todas las transmisiones. Y nos pueden escuchar, lo que no sé si es bueno, yo creo que aquí voy a echar a perder la cuña, pero nos pueden escuchar Cristian Opitz y a mí cada semana. Lo mejor. Eché a perder inmediatamente la publicidad. Lo mejor del básquet, no hay que decirlo. Oiga, don Esteban, usted me va a contar por qué salió este tema, porque este tema de dónde nació la idea de hablar de las estadísticas del básquetbol, porque a ti te lo plantearon, ¿no? Como una duda. Sí, bueno, esta idea se le ocurrió a un amigo que se llama Benja Pereira, saludos, que es de allá de Quilpué, y porque estábamos conversando de que muchas veces el MVP de los partidos se escoge simplemente por números y no por lo que pasa realmente dentro de la cancha de básquetbol. Pero realmente la estadística, obviamente es pura matemática pura. Yo creo que, no sé si se equivoque tanto la estadística del baloncesto. ¿Realmente un jugador es el MVP por tener la mayor valoración del partido? Es una pregunta válida. Aparte, otro tema es el de un jugador que se fue de un equipo hace muy poco, que mostraba sus estadísticas y decía, pero soy el mejor del equipo, ¿por qué me sacan? Soy el líder en puntos y en rebotes. En rebotes, ¿no? Claro. Estamos hablando de King Revolution. Uh-huh. Y él decía en una publicación en redes sociales, claro, y no era mentira. Era el líder del equipo en puntos y en rebotes. Pero eso es compararte con tus compañeros de equipo. ¿Y qué tal si todo el equipo está mal en esas? Porque era la realidad del Puente Alto, ¿no? Y de hecho, hay un cambio extranjero que se produce esa misma semana, y el extranjero que llega, a pesar de la derrota del equipo, al menos vuelve a tener mejores números incluso que los que traía Revolution a pesar de la derrota. Pero es interesante el poder conversar justamente sobre esto. Yo partía el podcast hablando de que en mi cuenta de Instagram hay muchas estadísticas, de hecho. En mi trabajo como relator, yo me apoyo mucho en la estadística. Es un poco una trampa porque nosotros en LNBTV nos trabajamos la mayor parte de los partidos solo, a una sola voz, y a los que no se nos da tan bien comentar, que hay veces hay que hacerlo, bueno, esos tiempos los llena uno con algunos datos y esas cosas, más allá de que... Y a mí siempre me llamó la atención y me gustó. Pero yo sí que entiendo, Esteban, que un dato estadístico, como
el porcentaje de triples de un jugador, la cantidad de puntos, cantidad de dobles de escenas, cuántos rebotes tiene por partido, cuál fue su máxima cantidad de puntos. Son datos interesantes para la transmisión, creo yo. Son datos interesantes para el público, pero que no necesariamente se traducen en un dato tan relevante, por ejemplo, para un entrenador. Exactamente. O sea, cuando uno está en una transmisión de básquetbol, la tuya, la de otros relatores de LNB o de NBA, donde sea que uno mire los partidos, de repente se sueltan un dato que nadie lo tenía, pero que quizás ayuda a amenizar un poco la transmisión, los partidos. Muchas veces se ocupan estas estadísticas cuando hay jugadores que tienen, no sé, 0 minutos y hace su debut. Hay jugadores que estuvieron en una racha negativa de tres partidos sin convertir, y el partido que estás viendo tuvo una racha de 18 triples, por ejemplo. Pero esas estadísticas son como de un adorno para cada transmisión, para ver cómo está el equipo, pero yo creo que los entrenadores ven otras cosas en esas estadísticas. Claro, porque, por ejemplo, yo te puedo decir, Esteban Garay es el líder de triples de valor entre dos. Y encesta el 48% de su lanzamiento de 3 puntos. 12. Enorme. Espectacular. Si entre los tres de valor entre dos, 12%. Probablemente sea el líder. Ya, puede que exista un 40%, que es un porcentaje valioso. Yo no sé si eso es tan relevante por ejemplo, para el entrenador rival, como por ejemplo saber, algo que no está en la estadística, a menos la que uno tiene habitualmente, ya esos 4 de 10 que encesta, los encesta frente a la canasta o de la esquina, o en diagonal. Los encesta a pie firme o en carrera. Los encesta en el... ¿Cómo le va cuando tiene que tomar el tiro? Cuando le quedan 5 segundos, cuando le quedan 2 segundos, cuando le quedan 10 para el tiro. Cuando tiene marca, cuando no tiene marca. Cuando uno habla del porcentaje de triples de un jugador, por ejemplo, no ve realmente... ¿de dónde marca? ¿O cómo fue la jugada? Solamente compara cuántas veces encestó versus cuántas veces tiró. O el tiro libre. No aparece en la estadística del tiro libre. ¿Cómo le va, por ejemplo, en la chiquita? ¿Cómo le va lanzando libres cuando las papas queman en los últimos 3 minutos y el partido está apretado? Claro. Que tiene, y ahí vamos a otra cosa que tú decías del tema de los números. La estadística o los registros estadísticos no tienen el mismo valor o sea, tienen el mismo, para efecto de la estadística, 2 puntos son 2 puntos siempre. Pero no, pero sí que no tienen el mismo valor 2 puntos que puede hacer un jugador en un momento del partido que está, voy a poner al primer cuarto, 20-5, yo hago el punto 20, los 2 puntos, el punto 22, a el que hace Darrell Jones en la última pelota de partido con Valdivia, por Leones, perdón, Ignacio Carrión, en la última pelota, que le gana el partido a Leones. No valen los mismos 2 puntos. O lo mismo que pasó con Lawler en español con Castro. O sea, son jugadas que de repente marcan la diferencia del partido. Y te ponía el otro ejemplo, no sé, un equipo se está enfrentando a otro en el tercer cuarto y quiebra el partido a favor de un equipo, pero no termina siendo el MVP, pero a la vista del público sí fue el MVP. Pero la estadística marca que el otro jugador no... Y claro, eso nos lleva a otra comparación. ¿El mejor jugador es necesariamente el más valioso? Es una conversación que alguna vez hemos tenido en los WhatsApp internos con Pepe Rebote. Saludos para Pepe, si es que está viendo o escuchando este podcast. Si es que realmente es o no es el jugador, el mejor jugador, porque entiende Pepe, y es válido, que el mejor jugador es el que tuvo la mejor actuación a lo largo de todo el partido. Que no es lo mismo que haya sido el más valioso. Ahora, pero acá hay una diferencia, sí, que quizás el MVP, que sale las valoraciones
que están en Genius y todos estos sistemas de estadísticas que tiene la liga, comparados con otros deportes, sí es un poco más efectiva, porque ponte tú, en el fútbol, cuando uno ve un partido del campeonato nacional, el jugador del partido siempre es ¿quién? El que mete el gol. Claro. Pero ¿y el arquero? El que atajó o el defensa. Y pasa que en el básquetbol, quizás dado porque el básquetbol nace mucho de la cultura más gringa, o lo conocemos acá desde una cultura más gringa, uh-huh. Como pues los gringos son así. A mí siempre me llamó la atención las transmisiones de ESPN de la NBA en ese sentido, de la cantidad de datos que tienen los partidos. De hecho, eso mismo de dónde tira cada jugador, esas estadísticas están en la NBA. Y de hecho, si uno la mira con detenimiento en Genius, están para los partidos. Tú puedes ver ¿sí? ¿Desde dónde? Tienes razón. Los puedes ver en el partido. Ahora, siempre depende de la rapidez que tengan los estadísticos que están ahí para poder marcar esto. Y trabajan solamente 2 personas en cada partido. Entonces, a veces tienes que depender un poco de eso, de que puedan eventualmente también fallar, porque se les puede ir una jugada. Claro. Pero con eso resolvemos el tema de la posición de lanzamiento. No lo que te comentaba antes también, y si es a pie firme o en carrera, o si es con marca o sin marca, o si es en los últimos 2 segundos o cuando la posesión está recién empezando. Yo creo que es distinto, las personas son distintas. Pero no solamente... Ahora, lo que sí, esto para no perder el hilo de lo que estaba marcando, la idea de que el básquetbol es un deporte de mucha estadística viene finalmente de la cultura gringa. Lo ves también en la NFL, por ejemplo, que es fútbol americano. También está lleno de datos, de yardas, de yardas terrestres, de yardas aéreas, de cuántas conversiones en tercera oportunidad y un montón de cosas más. Desde cuántas yardas los tiros de campo y tal o cual cosa. Eso viene muy de la cultura gringa, que obviamente el fútbol, que viene más de la cultura europea, a lo mejor no lo trae tanto, aunque sí también, ahora último, tú puedes ver que te hablan de pases completados, de un montón de otras cosas, pero sí que creo, y efectivamente, que el básquetbol te permite eso, salvo por y que creo que en general están recogidas un montón de situaciones en la ofensiva, pero no tanto en la defensa. A ese punto quería llegar. Porque, por ejemplo, si tú, no sé, tienes a un jugador como Franco Morales, que viene con una efectividad del 80% de tiro en el primer cuarto, y viene un jugador X y y lo defiende en la personal, y esa eficiencia de Franco Morales le baja un 50%. El tiro de campo se lo baja un 20%. Eso no lo marca la estadística. No lo marca el registro. O sea, no lo marca el registro en nuestra competencia, porque probablemente, claro, si esto fue este mismo ejemplo que tú marcas de la NBA, lo marcarías en la NBA, probablemente sí haya alguien que tenga el registro de quién marcó a cada jugador cada vez que falló y cada vez que encestó. Pero aquí en la liga no, pues, efectivamente ocurre eso, porque obviamente esto tiene un costo, por supuesto. O sea, obviamente. Hay que entender entonces que para poder hacer eso, no solamente hay que decir cuántas veces lanzó el jugador, sino que quién lo marcó cada vez, en qué jugada. En una misma jugada te pueden marcar 2 o 3 jugadores, según cómo se desarrolla la jugada. Por lo tanto, mucha información que no necesariamente 2 personas, vuelvo a 2 personas que están a cargo de esto, te alcanzan a poder registrar en un dato. Por lo tanto, como dices tú, las estadísticas defensivas se pierden a nivel individual. Están los robos, están... Eso mismo, lo único que está a simple vista son los robos y los rebotes, que están divididos entre entre ofensivos y defensivos, pero el objetivo del robo es quedarse con la pelota, ¿cierto? Claro. Pero tú puedes quedarte con la pelota provocando una pérdida sin un robo. Por ejemplo, por meter una presión muy fuerte que haga que el rival pierda los 5 segundos con el balón en las manos. Provocando pérdidas por 24 segundos. El objetivo del tapón es que
que el rival no enceste, No, básicamente. claro. Pero tú puedes evitar que el rival enceste simplemente Agotándole obligándolo a el cambiar su tiempo. tiro. Ujú. Obligándolo, También. saltando, intentando hacer el tapón, que a lo mejor no te va a salir el tapón, pero ¿cuántas veces aún así lograste evitar que el rival tenga que cambiar su tiro y haga un tiro incómodo solo porque lo marcaste, porque intentaste hacer el tapón? Ujú. Y eso no queda otra vez, solo queda registrado que tu rival falló. Exactamente. Entonces hay estadísticas, si bien es cierto que son... que yo creo que ofensivamente sí están muchas cosas cubiertas en el básquetbol en términos individuales. Defensivamente se pierde mucho de eso y puedes perder, a lo mejor cuando tú dices vamos a buscar al más valioso, a lo mejor el más valioso en realidad estuvo en el jugador que más evitó canastas porque obligó a su rival a cambiar de tiro, porque lo presionó Ujú. o porque no necesariamente porque le robó la pelota, porque a mí me enseñaron inclusive de muy chico que el defensa no tiene que intentar robar la pelota, tiene que intentar que el rival se equivoque. Claro. Que, Muy que, buena que en el esa intentar enseñanza. robar la pelota hay un riesgo muy alto de cometer una falta. Ujú. Bueno, a mí me pasa que muchas veces todos los que escuchan el podcast deben saber que yo trabajo en Español de Osorno y De hecho, me toca los que están viendo, viendo, este podcast, también. los que están, no, pero ¿qué quiero decir? Los que están viendo están seguros. Si yo estoy viendo su camiseta detrás de su Sí, espalda. pero no es tan relevante, o sea, puede ser la camiseta de cualquier otro jugador. La puse ahí porque era la que estaba más a mano. Ya, pero la cosa es que a mí me toca escoger el MVP, po. De partido. Sí. O sea que cuando. Voy a la estadística, O sea que busco cuando. el más valorado. O sea que cuando cuando en la publicación de Español de Osorno aparece quién es el MVP, es básicamente el Voy a criterio. Genius, busco el jugador que tenga el número más alto, busco su foto, listo. Bueno, de hecho Pero nosotros. Es que otra cosa, lo otro que tendría que hacer es crear una encuesta en redes sociales, que la gente vote por su jugador favorito. De repente la gente pone no sé, a Carlos Soto y Carlos Soto no jugó. Entonces, lo más fácil para uno que es community manager, y me imagino que para los CM de la liga también, los de los otros equipos también, es ir a la estadística, buscar el jugador que tenga una mayor valoración. Ahí. Pero lo que hago yo, sí, es ponerle el jugador mejor valorado del partido es. Ya, Y ahí muy está bien. la diferencia. Ahora, digamos que nosotros en Balón Entre Dos estamos eligiendo semana a semana al MVP de la semana, MVP, elévate. presentado por Elévate. Y en esa elección sí que hacemos una selección de 10 candidatos que son los que fueron efectivamente los que tuvieron la mayor valoración. Y eso me lleva a lo que me interesa comentar acá. Pero privilegiamos, independiente de que pueda haber un jugador con mejor valoración promedio, privilegiamos que hayan ganado. Es más importante, sí, tienen que estar entre los 10 mejores jugadores de forma individual, pero privilegiamos que hayan ganado, porque muchas veces puede ocurrir que tienes un jugador que hace todo en tu equipo, pero que de hecho por eso mismo pierden. De hecho ha pasado. Ahí no me acuerdo, un partido de Puerto Montt, ¿con quién fue? Con Valdivia. Con Valdivia, que el jugador de Puerto Montt valoró, no sé, 30 y el MVP de Valdivia valoró 25, no sé, un ejemplo así, pero claramente uno tiene que privilegiar el equipo ganador, por la misma razón que uno cuando el equipo pierde no escoge MVP. Es que yo creo que ahí es muy importante. Nosotros voy a volver a meter la cuña en las publicaciones de Relator Cesoto, @Relator Cesoto, mi cuenta de Instagram. Los días lunes, tipo 10 de la mañana, publicó un resumen de las 10 mejores actuaciones individuales de un partido. Y por ejemplo, en el último fin de semana, el jugador que tuvo la mejor valoración fue Álvaro Peña, en el partido con Abancudo. Pero su equipo perdió.
Y ahí tú pones la... No, pero ahí marcamos. Son las 10 mejores actuaciones individuales. No es el MVP de la semana, son las 10 mejores actuaciones individuales de la semana. Pero sí que No, pero pongo al lado, a lo que me refiero, que tú pones al lado si es que el equipo ganó o no. es que, porque a mí me parece que al final del día no te sirve de nada una actuación importante si el equipo pierde. Porque el básquetbol es un deporte de equipo. Ujú. Eso nos va a Exactamente. y eso nos va a llevar a los temas de las estadísticas de equipo, que comentaremos a la vuelta de escuchar la cortina de Valor entre Dos. Esta cortina que acabamos de escuchar es de Valor entre Dos y nosotros les invitamos a seguirnos en redes sociales como Valor entre Dos, en Instagram, Facebook. Pueden suscribirse a los canales de Spotify, de YouTube. Y así no se van a perder detalles. Estamos estrenando un par de capítulos a la semana. Entiendo que usted va a estar el fin de semana con Cristian Opitz, que no está hoy día, pero que va a estar en Puerto Varas. Le va a sacar un par de fotos. Va a hacer una sesión de fotos. Estamos haciendo cositas en Balón entre Dos. Está muy bien. Se vienen cositas. ¿A usted cómo lo encuentro yo? Pues yo ya di 2 veces, 3 veces creo que di la cuña Sí. de A mí me encuentran en X como @EstebanGarayM y en Instagram @Esteban.GarayM. ¿Sabes qué? Le voy a sacar el punto. La otra vez lo dije, pero no lo he dijo el sacado. otro día y todavía no lo he sacado. Voy a sacar el punto, pero voy a avisar para que editar la cuña. Saludos a Cristian Opitz. Salud. @_Chris.Opitz. CHRIS.Opitz. Con Que debe Z. estar en alguna parte del Chile. país, me imagino. Sí. Pero no sé dónde, porque el muchacho está de vacaciones. Tiene que descansar el hombre también. No, pero este fin de semana va a trabajar. Va a trabajar. Sí, me imagino que tiene que hacer un skincare, tiene que ir a... Creo que ya fue a la peluquería, ¿no? No, sí, está, pero... Sí. No. Tiene que limarse las uñas, tiene que estar elegante. Yo creo que se fue a comprar un nuevo facial, saco. Su máscara facial, porque va... Para ¿Se puede decir, color no? ¿Ah? ¿Se puede decir? ¿Qué cosa? ¿Lo que va a hacer Cristian? No, va para la tela color. Sí, se puede decir, sí. Ya. Sí. Bueno, yo también, pero usted se hace el loco nomás, ¿eh? Porque dice, sí, Cristian él va a estar en la tele, pero don relator Carlos Soto va a estar en cancha también. Pero, a ver, Cristian Opitz es el único de todos los que hemos hecho cancha que yo he visto que el camarógrafo se queda con él y el entrevistado en la pantalla. Eso no pasa con ningún otro. Cristian se quedan los dos en pantalla. A mí, el camarógrafo me pide, córrete un poquito. Por favor. De hecho, si por alguna razón, porque uno está haciendo la entrevista y no tiene tanta noción de dónde está la cámara, si por alguna razón me quedé muy encima del entrevistado, el camarógrafo me dice, ya, córrete un poquito, vaya. Córrete un poquito. No arruines la toma. No, estás echando a perder la toma, se te ve la nariz. Así saludos, que, Cristian. Saludos, Cristian, una estrella de la televisión. Listo. Ya, hablemos de... perdón. Típico de cada capítulo de nosotros, un poquito ahí a... Saludos para Cristian. No, pero a Don Opitz. Don Cristian Opitz. Lo que sí, hemos hablado de estadísticas individuales. Uh-huh. También hay algunas estadísticas como equipos. Que a mí me parece que son menos atractivas dentro de una transmisión, pero que sí que son más... me parece que reflejan mejor... Más relevantes para el... Más relevantes. Pero hay que también saber leerlas, porque no es que necesariamente un equipo que tira mejor de campo, por ejemplo, es necesariamente un equipo que sea más ofensivo. O, por ejemplo, un equipo que hace más puntos por partido es necesariamente un equipo que sea más efectivo en ofensiva. Puede ser que sea un equipo que juega partidos de posiciones muy cortas, tira mucho y por eso hace muchos puntos. Uh-huh. Entonces, y hay que saber leerlas también en el sentido, por ejemplo, de que hoy la liga han jugado 8 fechas. ¿No? Claro, es lo que conversabas en el podcast anterior, donde decías que Leones era
algo que La eficiencia tenía una estadística muy alta y de un partido a otro bajó era las ánimas. a las ánimas. Las ánimas, que tenía que previo al partido con Español de Osorno del sábado era líder de triples. Si uno miraba las estadísticas de triples, 36 y algo por ciento era el mejor equipo lanzando triples. Tuvo un tan mal partido frente a Español de Osorno el sábado que tan mal partido fue que todo lo que bajó, que el porcentaje baja, y entonces en un solo partido, porque estamos hablando de un equipo que ha jugado 5, es decir, en un día aumenta un 20% su cantidad de partidos. Entonces te puede cambiar un poco el escenario, además considerando que no todos los equipos han jugado contra los mismos rivales. También. Entonces, se podría decir que esas estadísticas de equipo pueden ser un poco más relevantes cuando estamos a mitad de campeonato. Y claro, quizás como tienes una tendencia de 20 partidos y a poco puede cambiar. Pero evidentemente que sí, yo soy de la... Y bueno, siguen siendo un dato, o sea, es mejor tenerlas que no tenerlas. Exactamente, también. Por ejemplo, justamente previo a ese partido de las ánimas con Español de Osorno, uno de los datos que me parecía tremendamente interesante de mirar en términos estadísticos era que las ánimas es el equipo, aunque no lo parece, a lo mejor de la mayor eficiencia ofensiva versus jugaba contra Español de Osorno, el segundo mejor equipo en eficiencia defensiva previo al partido. Este dato, lo explicamos el otro día, se mide mucho en la NBA. Claro. ¿Ya? Pero ese dato varió para los dos equipos, creo, ¿no? No, ese dato quedó más o menos parecido. Está así, de hecho. Se mide mucho, yo lo he escuchado mucho hablar de la NBA, que es básicamente la cantidad de puntos por cada 100 posesiones. Eso lo conversamos. ¿Cuál es la gracia? Que no tienes, que si un equipo, por lo que te decía, como eran Leones de Claudio Jorquera hace algunos años atrás, que era un equipo que terminaba los partidos con muchos puntos, pero era porque un equipo que corría mucho en la cancha y jugaba ofensivas muy cortas. Entonces los partidos de Leones, a partir de ser un equipo que jugaba ofensivas muy rápidas, eran partidos que tenían muchas posesiones. ¿Lo hacías un equipo más efectivo? No. No necesariamente. ¿Lo hacías un equipo que hacía más puntos? Sí. Los partidos de Leones terminaban con más puntos que los otros equipos. Pero después hay otros entrenadores de mismo Leones que hubo un tiempo que los partidos terminaban 50, 60 puntos y Leones ganaba igual. Pero porque juegan más la media cancha, porque eventualmente utilizan más los 24 y no es que sean menos efectivos necesariamente. Entonces, la estadística de puntos por cada 100 posesiones, en el fondo te hace te quita ese sesgo de la cantidad de posesiones, porque al final del día te lo lleva todo a 100 posesiones. ¿Y cuántas posesiones hay en un partido? A ver, ¿en promedio? Habría que sacar el promedio, porque de la estadística que manejo yo en esta vuelta, que tiene una pequeña trampa. Yo no tengo, porque ¿cómo contamos las posesiones? En la forma en que las cuento yo, que no es tan exacta por lo que te voy a explicar después. Pero el tema del 2 más 1, ¿no? Claro, por cómo pueden terminar. Yo cuento cuántas posesiones terminan. Y una posesión puede terminar con un lanzamiento errado o convertido, con una pérdida, con un tapón, con una pérdida, con una falta recibida. Eso es la forma en que puede terminar una posesión. El tema es que, por lo tanto, cuento cuántas posesiones terminaron. El tema es que cuando tienes un doble y falta, estadísticamente tienes un tiro convertido y una falta recibida. Y eso ahí me desordena un poco la estadística porque en realidad me cuenta 2 veces una jugada que fue solamente una posesión. Claro, ahora, pero eso es una trampa para todos los equipos, no es como que privilegia a uno u otro. Por igual. Para saber cuántas posiciones tiene un partido, el torneo ha jugado 47 partidos hasta ahora. Estoy haciendo el cálculo aquí, en vivo, por eso me estoy demorando un poquito. 47 partidos y según mis registros hay 9.116 posiciones.
Es decir, un partido tiene 194 posesiones promedio en este campeonato. Por equipo. O sea, no, en total. En total, un partido. Ya. Por lo tanto, entonces aproximadamente 100, un poquito menos de 100. Claro, aproximadamente 100 posesiones por equipo, por partido. Entonces también tiene sentido ese cálculo de las 100 posesiones. Y en esa estadística, y ahí, por ejemplo, aparece lo que te decía, las ánimas del equipo mejor ubicado en esa estadística en la ofensiva, pero no tan bien ubicado en la defensa, por ejemplo, que es el octavo equipo. Luego tienes a Español de Talca, que defensivamente es el equipo al que más puntos le convierte por cada 100 posesiones, y tienes lo tienes en el costado ofensivo como el octavo, porque anota 79,8 en promedio por cada 100 posesiones. Me parece a mí que esa estadística es difícil de explicar. Y ahí entramos a lo que conversamos fuera de micrófono. Que estas cosas son atractivas. Por ejemplo, yo miro tu Instagram y la mayoría son estadísticas de jugadores, son estadísticas individuales. Y de fácil entendimiento. Sí. Imagínate yo hago una publicación de la eficiencia ofensiva y tengo que explicar todo lo que acabo de explicar en una publicación de Instagram. O en un partido, o lo utilizo en un partido, por ejemplo, y tengo que empezar a explicar eso, es complicado. Pero tal vez a un entrenador sí le sirve. Exactamente. Tal vez a un entrenador sí le sirve. Sí le sirve saber que va a enfrentar al equipo que a lo mejor no se nota en las cantidades de puntos por partido, pero que Leones por cada 100 posesiones le convierten 66 puntos y el mejor equipo en eso. Luego, otra estadística de eficiencia que tengo por ahí es los rebotes. ¿Ya? Porque rebotes por partido vas a tener más si defiendes más en general, porque en general es más probable que te quedes con el rebote defensivo que con el ofensivo. Por lo tanto, si tú haces que el equipo rival falle más, haces que el equipo rival falle más, vas a tener más rebotes defensivos. Eso más o menos ocurre. Entonces, a lo mejor la estadística de cantidad de rebotes de equipo por partido no es tan relevante como a lo mejor saber qué porcentaje de rebotes de los que disputa se queda. Y estos son datos de equipo. Por ejemplo, a la larga, Español de Talca, fíjate que es el equipo que más rebotes consigue de los que disputa. Ha disputado 344 y se ha quedado con 192. Un 55,8%. Porque Poplar es... Lo que ocurre después es que después la pregunta, y bueno, y eso cuando lo conquista del costado ofensivo, ¿se traduce en una canasta de segunda oportunidad? Yo creo que ahí está el problema, me parece, ¿no? Es súper complicado ese tema, ¿eh? Por eso porque, por ejemplo, en un rebote ofensivo, te baja la estadística en tiro convertido, pero te lo aumenta en rebote. Si es que lo bajas. Si es que lo bajas, pero realmente... Y puedes jugar, en una jugada puedes bajar 2-3 y al final no te sirvió porque en 2 o 3 oportunidades no lo tuviste. Por eso es que el punto es, la estadística hay que mirarla, entiendo yo, sí, yo creo que la estadística sí te explica muchas cosas, pero hay que mirarla en el contexto completo. Que Esteban Garay sea el líder de goleo de balón entre dos porque anota 27 puntos por partido, a lo mejor el problema no es que Esteban Garay es el único que anota, y Carlos Soto y Cristian Opitz no aportan nada. Entonces el contexto te dice hice 27 puntos, pero en 325 intentos. Claro, a lo mejor el contexto te dice que Esteban Garay es el líder de goleo porque en realidad ni Soto ni Opitz tienen como no saben que no tienen la capacidad de anotar, no lanzan y se la pasan siempre a Garay, y Garay además pierde un montón de tiros, pero aún así termina siendo goleador. Puntos 27, rebotes 0, asistencias 0, tapones 0. Por eso es que el contexto es importante. Yajusa Razas, por ejemplo, que era 20 rebotes por partido en Castro, poquito menos en promedio, pero tenía un montón de partidos con 20 rebotes. Pero lo que pasa es que era el jugador que iba a pelear el rebote. Hoy en Puerto Varas sigue siendo un jugador relevante en esa materia,
pero no tiene 20 rebotes por partido, porque tiene otros compañeros que también van a esa pelea. No está, es lo mismo que pasa con Caraboni en las ánimas, que son roles distintos. Con el rol que tenía en Tinguiririca San Fernando. Y en Tinguiririca San Fernando, anotando más puntos por partido Jan Caraboni, siendo líder de goleo del equipo, el equipo no ganaba. Y en las ánimas, a lo mejor en un rol distinto, viniendo de la banca muchos partidos, tirando mucho menos y anotando mucho menos también, el equipo gana. ¿Y qué es más importante? Que el equipo gane. Eso es yo creo que eso es, ¿no? Y para los técnicos eso es lo relevante. O sea, si un jugador te está funcionando o si no te está funcionando, también. Pero más allá del hincha, porque el hincha igual es un poco sensacionalista con X o otro jugador. Entonces, si un jugador, el entrenador ve que un jugador le está sirviendo, no lo va a sacar. Por cierto. Viendo la estadística. Pero, por cierto, pero ¿qué es lo que significa que esté sirviendo? Porque un jugador que juega para sus estadísticas, que podría ser algún caso de Esteban Garay de nuevo, que el único que quiere es ser líder de goleo, me está echando a perder la ofensiva porque cada pelota que toma la va a querer lanzar y no importa si está o no mejor ubicado el compañero. Por eso es que hay que mirarlo siempre con el contexto completo para tener, que eso en el fondo es la conclusión. O sea, no es solamente la cantidad de puntos por partido individual de jugador, que claro, Maxwell, Abancud, espectacular, 60 y tanto % de conversión, y además el equipo andaba bien. O sea, fantástico. Pero si es que esos 35 puntos por partido de tal o cual jugador son porque en realidad es el único jugador que tira, porque es el único jugador al que le puedes pasar la pelota, porque te da la confianza para anotar y no tienes más elementos en el equipo y el equipo no juega para otra cosa, tal vez el número no te sirve tanto. Pero, punto del contexto. Y el deporte y el básquetbol también, el deporte de equipo. También sirve el contexto para cuando llegas a un partido. Porque si ves que, no sé, hay 5 partidos antes y un jugador tiene un porcentaje de efectividad de tiros convertidos bajísimo y llegas al partido sin saberlo y dices, uy, ¿por qué este jugador está jugando tan mal? ¿O por qué el entrenador no lo hace jugar tanto? Y ahí es cuando falta que ver las estadísticas de don Carlos Soto y darse cuenta de que un jugador lleva 5 partidos con una racha negativa y que probablemente en ese partido la rompa. Digamos que las estadísticas quiero aclarar, aprovecho que da el pie, que las estadísticas que yo publico no tienen nada de confidencial ni que no existen, están disponibles en un montón de partes. Solo que yo le doy un poco más. Solo que Carlos lo ordena y lo deja bonito y en cada partido son 30 páginas de estadísticas. Por ahí debo tener una reliquia, ¿eh? Le cuento al público que en el partido con las ánimas que estuvimos allá no tengo el papel en Valdivia. A ver, dame un segundo. Subió el video, ¿no? Muy antes televisivo esto, permiso. Sí, pero Carlos Soto tenía una estadística, me dijo, mira, estas son mis humildes estadísticas que tengo acá. Me mostró así, gigantón, 30 páginas de estadística con acá está, los datos. Sí, ahí está. Para que la gente que está en el podcast pueda verlo. Bueno, están destacadas algunas cosas, pero más que nada porque por si sale algo durante el partido. Claro, rachas de jugadores, estadísticas de equipo, porcentaje de conversión. Esas cosas para el público. Pero están orientadas siempre a la transmisión. Y de 19 páginas de datos, ocuparé 15 de la transmisión, 10, según el contexto. Porque, por ejemplo, ¿qué te podría decir? A ver, previo a ese partido, ¿hubo algo que cambió? ¿O que pudiste decir en esa transmisión? Por ejemplo, de Christian Chopler. Por darte un ejemplo, de Christian Chopler. El dato es que había hecho 13 y 22 puntos en los primeros 2 partidos
después hizo 4 partidos de menos de 10 puntos. Cuando llega Chopler a los 10 puntos, yo sé entonces que es el primer partido, después de ese primer fin de semana, en el que ya hace doble dígito en puntos. ¿Tiene algún valor? No. O sea, lo tiene para el espectáculo del partido. Claro, pero las ánimas pierde igual, digo. Con Español. Pero sí que es un dato interesante porque además tiene... A ver, a mí me pareció interesante. A lo mejor al espectador lo termino aburriendo. Perdone si lo aburro. Pero... Nunca he recibido una mala crítica de don Carlos Soto. No, pero hay gente que no le gusta que le llenen... Que al final del día... Bueno, es que esa es otra cosa, pues. Tú vas a decir, no, la tiene Carlos Soto, el líder de rebote. Después, la tiene Carlos Soto, no convierte hace 5 minutos. Eso también agota, pero cuando está bien puesta la estadística, sirve y ayuda también para... Hay por ejemplo, el del Chapa Suárez. Claro, ese sí que era un buen dato, porque venía... 23 puntos hizo, y en el momento que hace el punto 23, yo reviso los datos previos y sé que lo máximo que había hecho eran 21 antes en el partido contra Español de Talca. Uh-huh. Ahora, de nuevo, ¿tiene un valor realmente práctico, o sea, deportivo? Probablemente no, pero para la transmisión... Bueno, en este caso, en ese partido terminó siendo el MVP. Además. Entonces, ese es el dato que puede validar tu estadística. Pero fundamentalmente tiene que ver con que el trabajo que hace uno finalmente está muy orientado a la transmisión, no tanto una cuestión tan técnica, que yo creo que hay que separar. Yo creo que al entrenador, o un entrenador, por ejemplo, que mire el partido, le interesan otras cosas. Lo que te decía del triple, por ejemplo, le interesa saber cómo lanza triple está el jugador, dónde. Si, por ejemplo, el jugador que tiene un alto porcentaje de conversión de doble lo hace con bandejas o con tiros de campo, y si es con bandejas, lo hace por el lado derecho o por el lado izquierdo. Eso no te lo da el dossier estadístico que uno maneja. No. Y por eso los equipos tienen la opción también de ver los partidos del rival. Entonces ahí pueden ver que tal o tal jugador... analizan su jugada, analizan la jugada de los extranjeros y pueden ver cómo atacan, cómo defienden, y al final eso es lo que queda para los equipos, para los entrenadores y cuerpo técnico. Finalmente, en mi criterio, el dato más importante de todos es si el equipo ganó o perdió. Concuerdo. Y finalmente, si el equipo perdió, da como lo mismo. Quedan estadísticas para cada jugador, básicamente. Pero si el equipo ganó, eso es lo importante. O sea, el objetivo de todo equipo, más allá de que después siempre se puede ganar o perder, pero tú juegas para ganar, y si es que ganas, si es que tu equipo gana, pero tú no hiciste ningún punto, es mejor que si tu equipo pierde y tú hiciste 30. Exactamente. ¿Con eso nos quedamos? Deporte colectivo. Con eso nos quedamos. Y por eso, volviendo al punto inicial del podcast, lo que le estaba pasando a Puente Alto, no sé si lo va a arreglar con el cambio extranjero, pero con ese equipo, con ese plantel de jugadores, no estaba ganando. Uh-huh. Y ese jugador extranjero, que era el líder de rebote, bajaba 7 rebotes por partido, y a lo mejor tú necesitas de ese jugador que baje 10. Claro. Porque, de hecho, yo te diría que para el puesto de pivot, refuerzo extranjero es como el mínimo, ¿no? Totalmente. Y tú necesitas más entonces de ese jugador. Por más que sea el líder, con eso no te alcanza. Porque además lo comentamos con Cristian. Porque igual el rol del pivot es más defensivo que otra cosa. O sea, si ya encuentras un pivot que también lanza bien de 2 o de 3, es un golazo. Pero lo relevante de un pivot también es la defensa. Y donde más se le exige. Por cierto, y que sea dominante. Por ejemplo, que sea fuerte bajo el aro. En el básquetbol más moderno, eso ya no se está dando tanto las posiciones tan marcadas. Pero sí. Me encanta cuando llega a jugar a Chile un pívot dominante. Era como lo era una buena época, me acordé de Víctor Alexander. Como era, tú no lo viste jugar. No. Estoy buscando mi memoria.
No, es que no me acordé el nombre de. No me acuerdo el que jugó en Valdivia las Ánimas, me olvidé. El que fue campeón con Valdivia. ¿No? Uy, la memoria me está fallando. Ahí sí ver. que desconozco un Carlos Soto. El equipo, pero un pívot dominante cuyo nombre olvidé. Tan dominante era que cuyo nombre olvidé, pero bueno. Hoy me olvidé, la memoria ya hasta ahora me está fallando. Estamos grabando a las 12 de la noche. Sí, si es que alguien me lo recuerda, no sé, ¿sabes que no me puede ganar? No me puede ganar esta. Entonces, Bueno, mientras Carlos Soto revisa sus documentos. Revisa sus documentos, le invitamos a que le pongan seguir al botón ahí en Spotify, a suscribirse también a nuestro canal de YouTube, donde estamos subiendo toda la semana, ahora sí de vuelta, 2 capítulos por semana. El naranjo es el análisis del fin de semana, y el morado un capítulo que puedes estar escuchando cuando quieras. No me acordé, lo encontré, pero Capri Alston. Capri. Me había olvidado totalmente el nombre, pero perdón, que me perdone Capri. Era ya pero tan es fácil. Pero un pivot clásico, ese pivot que tú le pasas la pelota en la pintura y va a hacer 2 puntos seguros. Ese jugador, obviamente, cada vez más escaso, a mí me encanta verlo jugar. Sí, porque ahora los pivots son casi 4 o 5. Claro, y la mayoría... Está bien, digamos, porque el básquetbol moderno, el que te puede cubrir más posiciones, está bien. Pero yo cada vez que hay un jugador como Capri Alston, yo lo disfruto. Sobre todo en la NBA. Lo podemos ver, donde prácticamente no hay pivot. Y los equipos no defienden. Porque alguien descubrió, y esa es la técnica, que vale más no emplearse tanto defensivamente, si que al otro lado hace más puntos. Alguien descubrió que claro. esto va cambiando. Ya, lo importante, el dato más relevante es hacer más puntos que el rival como equipo. Eso es. Lo dejamos así. Y llegamos al final de nuestro capítulo de hoy, que iba a ser de media hora y que ya lleva casi 40 y tantos minutos. Pero la conversación siempre es grata. Sí, sobre todo cuando los podcasts de los lunes nos están saliendo casi 1 hora. El objetivo era no pasar de la media hora y no, pero es que es imposible, son muchos partidos. Son muchos partidos. No, pero podemos acortarlo, podemos apurar el tranco, pero nos largamos a hablar. Bueno, ahí off the record podemos conversar sobre una solución que se me acaba de ocurrir. Pero muchas gracias a la gente que nos escucha y que nos ve también. Ahora los capítulos morados puede vernos a través de Spotify y YouTube. Y de Facebook. Facebook también, ¿verdad? Se me olvida Facebook. En todas las plataformas. Que le vaya muy bien, don Esteban. Igualmente a ti, Carlos. Que tengas una linda noche. Viene a Valdivia a fin de mes, ¿no? Tengo mis entradas compradas ya. Sector bien. Caucao. Gris. Bien. ¿Gris? Detrás de la banca. Detrás de la banca local. Detrás de la banca local. Así que por ahí nos estaremos. Que esté muy bien. Chau.